el tema de este video es la ecuación de Bernoulli. El teorema de Bernoulli nos plantea que la energía producida por la presión más la energía cinética más la energía potencial en un punto de un sistema hidráulico va a ser la misma en todos sus puntos, y se puede expresar de la siguiente forma: como la presión del punto 1 más la densidad por gravedad por la altura del punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad del punto 1 al cuadrado va a ser igual a la presión del punto 2 más la densidad por gravedad por altura del punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado del punto 2. Vamos a analizarlo con el siguiente ejemplo. Tenemos una tubería horizontal de 0.02 metros cuadrados, es decir, en esta área, en esta sección tenemos 0.02 metros cuadrados, y tiene un estrechamiento, es decir, se reduce su diámetro y se alcanza un área de 0.01, es decir, se reduce a la mitad su diámetro. En la sección 1 tenemos una velocidad de 4 metros por segundo a una presión de 4 por 10 a la 5 pascales. Y tenemos que determinar cuál es la velocidad y la presión en la sección 2. Para esto es importante observar lo siguiente, que la altura, como es una tubería horizontal, la altura se puede considerar igual. Entonces no va a haber variación en lo que viene siendo la energía potencial. Entonces esta parte de nuestra ecuación la podemos quitar. Y otra cosa muy importante que vamos a utilizar es la ecuación de continuidad, que nos dice que el flujo, la cantidad de agua que entra, va a ser la misma cantidad de agua a la que sale. Vamos a plantearlo. Primeramente tenemos que anotar nuestros datos. Sabemos cuál es la área de la sección 1, que es de 0.02 metros cuadrados. Tenemos el área de la sección 2, que es de 0.1 metros cuadrados. La velocidad 1, que es de 4 metros por segundo. La presión 1, que es de 4 por 10 a las 5 pascales. Y nuestras incógnitas son la presión 2, que tenemos que calcular, y la velocidad 2. También tenemos como dato, como estamos utilizando agua, su densidad, que es de 1000 kilogramos por metros cuadrados, como lo hemos manejado antes. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión 1 va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. Toda esta energía de la sección 1 va a ser igual a la sección 2. También vamos a utilizar la ecuación de continuidad, que nos dice que el caudal que tenemos en la entrada va a ser igual al caudal que tenemos a la salida, y esto lo podemos expresar como la velocidad 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Recordemos que en la ecuación de Bernoulli habíamos dicho que como tiene la misma altura nuestra tubería, la energía potencial la podemos despreciar y solamente nos queda en función de presión y velocidad. Es importante observar cuando nosotros resolvamos un problema que tengamos el mismo número de ecuaciones que incógnitas. En este caso tenemos dos incógnitas, la presión y la velocidad, y tenemos dos ecuaciones, la de Bernoulli y la de continuidad. Como observamos, la ecuación de Bernoulli maneja dos incógnitas y la de continuidad solamente una, que es la velocidad 1, la velocidad 2. Entonces vamos a utilizar primero la ecuación de continuidad. Utilizando la ecuación de continuidad, despejamos la velocidad 2, obteniendo que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1 entre el área 2 está multiplicando pasa dividiendo, entonces va a ser entre el área 2. Sustituyendo los valores tenemos que la velocidad 1 es de 4 metros por segundo, el área 1 es de 0.02 metros cuadrados,
entre el área 2, que el área 2 es de 0.01 metros cuadrados. Ok, realizando estas operaciones, a simple vista podemos observar que 0.02 entre 0.01 nos da 2 por 4 sería 8, y metros cuadrados entre metros cuadrados se van y nos quedan metros por segundo. Entonces nuestra velocidad 2 va a ser 8 metros por segundo. Entonces si se dan cuenta va a ser el doble. Lo ponemos aquí, 8 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la presión del punto 2. Para esto vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Recordemos, como las alturas son iguales, no hay diferencia de energía potencial, entonces lo podemos despreciar. Entonces nos queda, utilizando la ecuación de Bernoulli, vamos a apuntarlo, vamos a despejar lo que viene siendo la presión 2. Entonces la energía cinética está sumando, va a pasar restando. Entonces nos queda de la siguiente forma, que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado de la velocidad 1 menos un medio de la densidad por la velocidad del punto 2 al cuadrado. Para simplificar las operaciones podemos factorizar. Si se dan cuenta, tenemos un medio por densidad, podemos sacarla y factorizarla. Entonces nos queda que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el diferencial de energía cinética más un medio por la densidad, y como lo factorizamos nos queda la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Sustituimos los valores, quedando lo siguiente. Nos queda que la presión 2 va a ser igual a la presión 1. ¿Cuánto vale la presión 1? 4 por 10 a la 5 pascales. 4 por 10 a las 5 pascales. ¿Sí? Más un medio por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metros cúbicos, por la velocidad 1 al cuadrado. Recordemos que la velocidad 1 va a ser 4, entonces va a ser 4 metros por segundo al cuadrado menos la velocidad 2, que la acabamos de calcular, va a ser 8 metros por segundo al cuadrado. Vamos simplificando, entonces nos queda que la presión 2 va a ser igual a 4 por 10 a las 5 pascales. Efectuamos esta división, 1000 entre 2, 500, entonces nos queda más 500 kilogramos por metro cúbico, que multiplica 4 al cuadrado, 4 por 4, 16 metros por segundo, menos 8 por 8, 64, metros al cuadrado serían metros cuadrados, y segundo al cuadrado serían segundos cuadrados. 64 metros cuadrados entre segundos al cuadrado. Y cerramos aquí.
Continuamos, realizamos esta resta. Entonces esto nos va a dar igual a 4 por 10 a las 5 pascales más 500 kilogramos por metro cúbico, que multiplica a 64 menos 16, entonces nos va a dar menos 8, 48 metros cuadrados por segundo. Esto va a ser igual, realizamos la multiplicación, nos queda 4, voy a poner los 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, entonces serían 400.000 pascales, y al multiplicar más por menos nos da menos 5 por 48 nos da 0, 40 llevamos 4, 5 por 4 20 y 4 240, los dos ceros del 500, 1 2, entonces va a ser, si dividimos metro entre metro cúbico nos queda metro cuadrado, metros entre segundo al cuadrado es aceleración por masa, nos da fuerza entre metros cuadrados nos da pascales, y nos queda 400.000 menos 24.000 pascales, realizamos la resta, queda 1, 2, 3 ceros, 4 para 10, 6, llevamos 1, serían 3 para 10, 7, llevamos 1 y 1 para 4, 3 pascales. Igualmente pueden utilizar la calculadora para hacer las operaciones. Verificamos los resultados, nos dice que la velocidad es de 8 metros por segundo y la presión es de 376.000 pascales. Aquí es muy importante observar lo siguiente, chicos. La ecuación de continuidad nos dice que la cantidad de agua que entra es la misma a la que sale. Observamos bien, vemos que el área se redujo a la mitad. Entonces, para que salga la misma cantidad de agua, pues debe de salir mucho más rápido. Por eso su velocidad de salida aumenta el doble para poder sacar el doble de agua y a completar el agua que entra con un radio, con un área al doble. También otra cosa muy importante observar es de que si aumenta la velocidad, la presión baja. Y si disminuye la velocidad, la presión sube. ¿Sí? Entonces cuando nosotros reducimos un diámetro, la velocidad aumenta, pero la presión baja. Espero que haya quedado muy claro. De tarea se queda este problema, es muy similar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.